Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. El día de hoy, en las historias que cambiarán perdón, tenemos un súper invitado. Pero antes de continuar, les pido que le den like al canal y que recuerden que soy María Eugenia Topete Contreras, escritora dos veces bestseller a nivel internacional en Amazon, del libro Las chicas de la moral distraída, la historia detrás del placer, y Fábula para encontrar la abundancia y la felicidad. Así es que ahora sí vamos a recibir como se merece. Antes que nada lo quiero presentar. Es el doctor Ubencio Blanco Hernández. Él es nacido en Caracas, Venezuela, en el año de 1955. Graduado en biología con posgrado en diseño de sistemas instruccionales y doctorado en cultura de la actividad física y deporte. Libre pensador, docente, investigador, conferencista y escritor. Es instructor, árbitro y organizador internacional de la Federación Internacional de Ajedrez. Fue presidente de la Comisión Mundial de Ajedrez en las escuelas y actual miembro de la Comisión de Ajedrez y Educación de la FIDE. Además es secretario del Salón de la Fama de Ajedrez de México y de América. Autor de libros relacionados con la educación de ajedrez, el dopaje deportivo y el juego limpio. Ha publicado más de 20 obras, 2 de ellas de no ficción: La revelación, Ellos están aquí, y La amenaza endógena, del yo ecológico al yo universal. Conferencista e investigador con más de 800 citas académicas y más de 400 artículos en espacios digitales de varias revistas científicas y portales de divulgación. Desde muy joven se interesó por el tema extraterrestre y durante años ha estado recopilando información de calidad que le permitiera publicar un libro con su visión personal sobre las múltiples amenazas que acechan a la especie humana y nuestro planeta. Las obras La revelación, Ellos están aquí, 2020, y La amenaza endógena, del yo ecológico al yo universal, 2021, publicada por Amazon, dan prueba de ese enfoque. A través de las mismas le interesa divulgar tales riesgos y amenazas y las alternativas que tenemos en tanto humanidad para enfrentarlas y superarlas. A ver, doctor Ubencio Blanco, un fuerte aplauso para usted. Gracias. Gusto tenerlo en este programa. A ver, dígame, esto está increíble, este tema. Y por ejemplo, en estos libros, ¿qué encontrarán los lectores? Maru, ante todo, muchas gracias por la oportunidad
oportunidad que nos das para comunicarnos con tu amplio público y por también la opción de discutir un tema que no aparece todos los días en los medios, excepto algunos que son amarillistas, etcétera. Este es un tema de tal actualidad que te digo que para el próximo día martes 12 de septiembre a las 4 de la tarde va a ocurrir algo muy interesante en México que está relacionado con este tema. Los que nos escuchan dirán, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por primera vez en la historia política de México, la Cámara de Diputados va a desarrollar una audiencia pública para la cual están invitados una gran cantidad de investigadores norteamericanos de otras naciones, pero en particular pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ex miembros de la CIA y del Pentágono, que van a hablarnos sobre el tema extraterrestre. Ya no es si vimos o no vimos un ovni, si tomamos la fotografía o que si fulanita que es amiga mía fue abducida o no. No, ese no es el tema que se está tratando. Se va a discutir y se va a exponer al gran público, porque el pueblo de México está invitado a participar, los investigadores mexicanos están invitados a asistir a esta audiencia pública. Se va a hablar de todo lo que se ha avanzado después que se descubrieron, ¿no? Una inmensa cantidad de documentos, de archivos, después de haber sido desclasificados por leyes federales, más de 12 millones de documentos. Eso llevó al gobierno de los Estados Unidos, particularmente al presidente Donald Trump, en el año 2020, a solicitar a la Comisión de Seguridad del Congreso de los Estados Unidos una revisión del caso, que era lo que estaba pasando, porque estaba llegando una gran cantidad de información, no del público de a pie, no solo de los medios de comunicación, sino de los propios militares, de la propia NASA, información relacionada con avistamiento, seguimiento y control de una serie de artefactos, de elementos cuya estructura, dinámica, desplazamiento en el espacio no se podía explicar, pero que además estaban interpretando a nivel de gobierno del alto mando militar, estaban interpretando que eso se había convertido en una amenaza a la seguridad pública. Un representante del estado de Florida, Marco Rubio, que era en ese momento el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de los Estados Unidos, solicitó a los distintos grupos de investigación, a las distintas agencias de inteligencia,
que generaran un documento, un informe integrado donde apareciera la información recopilada y analizada por cada uno de ellos. Sin embargo, esto se fue retrasando en el tiempo y no fue sino hasta diciembre del 2020 cuando Donald Trump, a través de una orden ejecutiva, observa esto, María Eugenia, Donald Trump tuvo que emitir una orden ejecutiva, algo así como un decreto presidencial de obligatorio cumplimiento, donde se exhortaba a más de 20 organizaciones o instituciones dedicadas a la inteligencia en los Estados Unidos para que se integraran en una comisión de trabajo y elaboraran un documento. Y les dio de plazo 180 días. El 25 de junio del año 2021, ese documento apareció en una primera instancia, pero según la información que llegó al gran público a través del New York Times, el Washington Post y otros órganos de divulgación masiva de los Estados Unidos, según eso, hubo dos informes. Un informe para el público, que fue lo que nos llegó y que es lo que está en ese libro, lo que tú estás colocando allá atrás, esa tapa preciosa que está allí. Está hermoso. Que nos llegó, y otro informe privado. Ese informe privado estaba dirigido exclusivamente al presidente de los Estados Unidos, a los senadores que formaban parte de la Comisión de Defensa del Senado de los Estados Unidos, ¿no? Y directamente al alto mando militar, al Pentágono. O sea, los grupos de opinión o los grupos de personas que toman decisión en los Estados Unidos respecto a este tipo de casos. Bueno, entonces, esto que se va a revelar en México es extraordinario. Primera vez que ocurre y estamos dando el tubazo, vamos a decirlo así, informativo a través de tu programa. Espero que muchos de tus escuchas, todo de las personas que te siguen a través de tu red, puedan asistir o al menos estar pendientes de las consecuencias de esa primera reunión, porque esto va a traer, como decimos nosotros, cola, ¿ok? Ese libro que está ahí, esa tapa que está allí, ustedes pueden observar que hay una serie de punticos y al lado, en la parte, en el ángulo superior derecho de la imagen, está un borde azul que es un borde de la Tierra. La fotografía, según la información que nos llegó a través de los diarios El Clarín y La Nación de Buenos Aires, de Argentina, y a través de medios franceses, esa fotografía corresponde a 150 objetos no identificados que estaban ingresando a la Tierra por un punto X. Imaginamos que hacia el Polo Sur o el Pacífico Sur, hacia el 20 de agosto del 2020. Hacia el 20 de agosto del 2020. Pero esto ha ocurrido en varias oportunidades. Ahora bien, ¿cómo se capta esa imagen? Esa imagen se capta desde la estación
internacional experimental de la NASA, en la cual participan científicos de Rusia, Alemania, Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera. Quien lo tomó, quien hizo la película, es un científico que trabaja para esa organización de los Estados Unidos, la NASA. Entonces, esta fotografía, yo no tengo nada que decir al respecto que no sea creer en eso, porque me lo está proporcionando la NASA y fue publicado, circuló a través de los distintos medios y nadie dijo nada. Entonces, en ese libro que está allí, lo que está dentro de ese libro está dividido su contenido en tres grandes partes, vamos a decirlo así. Una primera parte habla de los mensajeros como instrumentos del creador. ¿Qué sucede, Marlene? En la situación que estamos nosotros en este momento, ya no es cuestión de discutir sobre temas de religión o caer en, bueno, existe Dios, no existe Dios, ¿quién nació primero, el universo? No, no. Parto de un principio general de la existencia de un creador universal de la materia, de la energía, de la vida. Parto de eso. Pero también considero, y con base en el estudio que allí se desarrolla, que este creador ha generado a través de una serie de mensajeros, ha generado información valiosa para nosotros. O sea, Ángeles, nos ha dado saberes, nos ha dado conocimientos que nos permitan desarrollarnos como sociedad. Entonces, en estos mensajeros aparece información directa sobre Moisés, Buda, Jesús, Mahoma y un mensajero que tiene más o menos ese rango lo está teniendo, desarrollando un mensajero llamado Marshall Dian Sommers, un ¿cómo te digo? Un líder espiritual norteamericano. Él vive en este momento en Boulder, en Colorado. Él es de Berkeley, nació en 1949 y es un mensajero. Esa primera parte de los mensajeros como instrumento de la creación del creador, ahí nosotros desarrollamos cuál ha sido el aporte de cada uno de ellos y cuál es el mensaje que nos está dando ahora el señor Marshall Jan Sommer. La segunda parte es la amenaza exógena respecto a la intervención de fuerzas extraterrestres y su agenda esclavizadora en la Tierra, algo que es extraordinariamente delicado. Esa es la parte medular del libro. ¿Cuáles son esas fuerzas interventoras? ¿Cuáles son sus características? ¿Dónde están ubicadas? ¿Cuáles son sus intenciones? Y la tercera parte habla de la impostergable necesidad de un consenso universal. En este sentido, vale señalar que los mensajeros nos repiten permanentemente que es necesaria la unión entre los pueblos, es necesaria la unión de los políticos,
No estoy diciendo que vayamos a un gobierno único ni nada por el estilo, pero tenemos que dejar las diferencias al lado, porque la destrucción que estamos generando sobre el medio ambiente es tal que pone en peligro la vida humana o la vida en general, la diversidad biológica, que es probablemente una joya única en este lado del universo, en nuestra galaxia. Nosotros la estamos destruyendo permanentemente con estos incendios que tú debes haber visto y tus seguidores deben haber observado en Canadá, Estados Unidos, España, Portugal. Espantoso en la Amazonia, en el propio México. Han muerto decenas de millones o centenas de millones de seres vivos, comenzando por los insectos y terminando por mamíferos, incluyendo a humanos. ¿Has visto el caso de Hawái, por ejemplo? Entonces, ese tipo de situaciones nos obliga a sentarnos, a dialogar, no sé, probablemente en el mismo seno de las Naciones Unidas u un organismo que se vaya a fundar o a crear inmediatamente para tal fin, porque si no, la agenda esclavizadora que nos proponen Marshall Albion Somers y los aliados de la humanidad, que son los mensajeros del creador, nos van a complicar realmente nuestra vida, el desarrollo de la sociedad futura. Claro, es que muchas personas no creen estos temas, piensan que somos únicos, que no existen extraterrestres, que no existen otros universos, ¿no? Y obviamente nos ponen en tela de juicio y no creen sobre, por ejemplo, el calentamiento global, no creen sobre cuidar el medio ambiente. Y estos temas son sumamente importantes. Yo, como les digo a mis alumnos, que debemos de plantar, aunque sea en las azoteas de nuestras casas, ¿no? Debemos de conservar la vida y usar productos amigables con el medio ambiente. Infortunadamente no hacen caso, no hacen caso, siguen usando cloro, siguen usando cosas tóxicas que matan animales. Por ejemplo, el cloro tiene más de 1000 sustancias, que sería exacto, más de 1000 sustancias cancerígenas. Entonces nosotros mismos nos estamos atacando, ¿no? En vez de decir, bueno, tengo estas opciones, ¿no? Cuido el medio ambiente, siembro plantas, árboles, etcétera, y me cuido yo también, ¿no? Porque muchas veces nos descuidamos muchísimo como seres humanos. Según los extraterrestres, somos la raza más extinta, o sea, que extinguimos todo y que somos súper sucios. Para ellos somos personas sumamente cochinas, sucios. Sí. ¿Por qué? Porque tiramos basura en la calle, porque no cuidamos el medio ambiente, porque destruimos todo lo que
encontramos a nuestro paso. Y según esto, bueno, nosotros somos un medio para que ellos nos estudien. Dicen que lo que les gusta de nosotros es que somos muy fraternales, ¿no? Que somos muy cariñosos. Eso sí tenemos. Pero por otro lado, destruimos todo lo que tenemos. Y eso es tristísimo, porque debemos de hacer un mundo mejor y como dice el doctor, debemos de estar atentos a estos llamados y a estos mensajes que nos están diciendo. Ahora, qué interesante es saber que aquí en México se va a llevar a cabo esta cumbre y no saben dónde va a ser exactamente, en qué parte. La Cámara de Diputados. Ah, en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, el próximo martes 12 de septiembre de 2023 a las 4 de la tarde. Ah, La perfecto. Cámara de Diputados, Maribel. Va a estar súper interesante. Pues sí, bueno, Me encantaría estar en México sí, para ese momento histórico. En serio, me gustaría estar allí. voy a ver que si venden entradas o si se entera así nada más. Voy a investigar. Investiga. El diputado que está encargado de este asunto es el diputado Gutiérrez Luna, Sergio Gutiérrez Luna. Él es diputado federal y él ha contactado a una gran cantidad de investigadores, ufólogos, gente que trabaja con el tema ovni, como por ejemplo Jaime Maussan, que tiene más de 30 años trabajando y ahora está viendo que, bueno, el trabajo que hizo durante esos 30 años no fue en vano, que no está equivocado, ¿no? Sí. Es una de las personas que mejor ha divulgado. Y México, junto con Brasil, Argentina, eventualmente Chile, pero yo diría México, Brasil y Argentina, son los países de América que tienen mayor número de avistamientos, inclusive que sus culturas ancestrales hablan directamente de esos temas. Los indios navajos, pieles rojas de los Estados Unidos, del oeste norteamericano, también hablan al respecto. Entonces, hay una cultura que está en el pueblo que de alguna manera en algún momento ha sido transmutada, modificada, etcétera, pero que está allí y que sirve de germen o va a servir de germen para una gran explosión en la conciencia pública. Y te voy a decir lo siguiente, no me extrañaría nada que el gobierno de México, a partir de este evento, abra una mesa de trabajo que derive en la promulgación de una ley tipo reconocimiento de la existencia de este tipo de fenómeno, este tipo de inteligencia. No me extrañaría. Pues ya Brasil lo hizo en 1956. Brasil lo hizo en el año 56. Inclusive, el tema extraterrestre, quien mejor
y originalmente lo manejaban los propios brasileños. Pero no utilizaron los medios de difusión, la Fuerza Armada lo tenía como un secreto, etcétera, hasta que ocurrió el caso Roosevelt en Nuevo México, en territorio de los Estados Unidos, y entonces se armó el gran boom y alguien dijo, bueno, era como un platillo volador, lo vamos a llamar OVNI, objeto volador no identificado, y la patente quedó en los Estados Unidos. Y otro país que hizo el reconocimiento oficial, son reconocimientos oficiales, es la propia Francia en 1974. De tal manera que para ellos no es extraño. Igual creo que en algún momento te comenté que Medvedev, quien en un momento determinado fue presidente de Rusia, creo que su mandato fue 2008-2012, en una entrevista que ha abierto el sonido, le preguntan sobre, mira, el tema extraterrestre, estamos viendo mucho movimiento, mucha actividad en determinadas regiones rusas, que es algo clásico y de muchísimos años. Inclusive ellos crearon un sistema llamado la red para estudiar eso hace aproximadamente 40 años. Bueno, lo cierto es que Medvedev en un momento determinado contesta lo siguiente, que es muy importante. Dice, cuando tú eres presidente de Rusia, recibes dos maletines. El maletín nuclear y el maletín extraterrestre. O sea, te está diciendo que está enterado de la situación, que hay un equipo que está investigando y que eventualmente, yo no pudiera probarlo, los rusos, al igual que otras potencias del mundo, como los propios Estados Unidos, quizás Japón, Alemania, tengan relaciones directas de trabajo con algunos sectores de estos grupos extraterrestres que han estado visitando la Tierra durante milenios, pero que en los últimos años, sobre todo a partir de la detonación del ensayo que se hizo en Nuevo México, en Alamogordo, en 1945, el ensayo de la primera bomba nuclear detonada en el marco del proyecto Manhattan y posteriormente con las bombas que se lanzaron en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y en Nagasaki el 9 de agosto del mismo año. Eso llamó la atención de algunos grupos de extraterrestres, digamos, interesados en la Tierra por determinadas razones, y les preocupó grandemente qué era lo que estaba ocurriendo. De hecho, muchos de los informes hablan, y el propio Marco Rubio lo dice, y nadie lo ha desmentido. Marco Rubio, político de alto nivel, lo habría dicho, mira, nos dicen que se instalan sobre silos nucleares norteamericanos y se cae la electricidad, no hay comunicaciones, no hay forma de ordenar nada, absolutamente nada. Eso es una amenaza en contra de nuestra seguridad nacional. Inclusive en un momento determinado, una declaración llegó y dijo, yo espero que no sean terrestres. Yo espero que sean extraterrestres, porque si son terrestres, ya perdimos la guerra. Sí.
es muy lógico. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, bueno, a mí siempre me ha llamado de mi cultura, me ha llamado la atención, por ejemplo, la cabeza olmeca, la forma de ojos, los gigantes de Tula también tienen el mismo tipo de ojos. O sea, de una u otra manera, lo que es Mérida también, ahí eh, en los pergaminos que han encontrado y todo eso, aparecen los ojos de los extraterrestres. O sea, es increíble. ¿Por qué? Porque, pues ahora sí que es una muestra de que lo traemos hasta en nuestro ADN. Eso es En increíble. nuestro ADN. Has Todos dicho algo importante. nuestro ADN, esa parte de los extraterrestres, ¿no? Y bueno, para mí habrá personas que dicen que pues son enemigos, pero para mí me gusta hablar mucho sobre este tema, me identifico mucho con ellos y pues simplemente la perfección de las pirámides, ¿no? Tienen las mismas medidas hacia el centro de la Tierra y no podía existir tanta perfección en esos años, o sea, no había ni siquiera las herramientas, ¿no? La maquinaria para cargar ese tipo de piedras tan enormes, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que, pues que esto fue construido por otros seres, no por nosotros, ¿no? Y había una maestra que me acuerdo, ¿cómo denigras a nuestra cultura? No sé qué. Y digo, es que es una realidad. Si tú te pones a ver, no podrían cargar esas piedras ni 1000 hombres. O sea, son piedras inmensas. Y no había ni siquiera No, no hay forma. tecnología, no había plumas, no había nada, ¿no? No, Entonces, y otra cosa, María Eugenia, ¿por dónde lo ibas a pasar si tenías selva, tenías mar? O sea, no hay forma, no hay forma. Es más, muchas de esas piedras ni siquiera son de allí. Yo estuve en Mérida, en Yucatán. Estuve visitando algunas ruinas y realmente que una cosa es verlo de fuera y otra es vivirlo allí y tú sientes la energía de ese ambiente, ¿no? Y de cosas que están allá abajo que todavía no hemos descubierto. Pero te voy a decir lo siguiente. Eh, si bien es cierto, tiene que haber, vamos a hacer una categorización liviana, entre buenos y malos, positivos y negativos, como lo queramos. Cuando yo te estoy hablando de la intervención, no te estoy hablando precisamente de lo bueno, porque ¿qué sucede? Este tema de la revelación es un trabajo que hago en parte sobre el análisis de dos libros de Marshall Dian Summers, eh, los dos primeros libros de los aliados de la humanidad. Es una serie de 4 libros, se llaman Los aliados de la humanidad. Esos aliados de la humanidad son un grupo de seres físicos, no son etéreos, ¿no? Luces, formas, no. Son seres físicos como tú y yo, con exacto, determinada forma, de diferente estructura, provenientes de distintos sistemas o
de nuestro mismo sistema y no lo sabemos, etcétera. Hay una gran cantidad de cosas que todavía no conocemos Mejor del tema de los aliados. ya hemos platicado con alguno y ni cuenta nos hemos dado porque son muy semejantes a nosotros, ¿no? Seguramente. Entonces, cuando tú me hablas del tema del ADN, hay un capítulo completo allí que habla del ADN y del cuidado de nuestro genoma, porque parte del proceso de intervención tiene que ver con una etapa de hibridación que, perdón, que comenzó hace muchísimos años, que no es reciente, no es que se va a desarrollar, no, se ha estado desarrollando hace muchísimos años. Hay una gran cantidad, por ejemplo, me dicen, bueno, ¿y dónde sacas tú los números? Bueno, anualmente desaparecen en distintos lugares del mundo un mínimo de 5 millones de personas. 5 millones de personas, entre niños, niñas, jóvenes, adultos, etcétera, etcétera. Buena parte de ese volumen de personas desaparecidas en un momento determinado, según investigadores, ufólogos, gente que trabaja con el tema de las abducciones, exopolíticos, nos dicen que, mira, están sirviendo de experimento, se están tomando algunos de sus fluidos, de sus órganos, de sus partes para el desarrollo de elementos híbridos. ¿Por qué? Bueno, porque son seres vivos. Ellos también son criaturas, como decía el Papa Juan 23, son criaturas del Señor. Y eso lo ha repetido Francisco. Sí. Los extraterrestres, entre chiste y chiste, son criaturas del Señor. Entonces son seres vivos también y necesitan para sobrevivir en un ambiente determinado adaptarse. Recuerda lo que dijo Darwin. No es que sobreviva el más fuerte, sobrevive el que se adapte al medio. Y bueno, si de repente nosotros vamos a un medio que es biológicamente hostil a nuestro sistema inmunológico, debemos perecer en ese medio. Lo mismo le ocurre a ellos. Y una forma de integrarse a esto que nosotros llamamos la humanidad es a través de la hibridación, haciendo hibridación con seres humanos, con niños, con mujeres, con hombres, etcétera, etcétera. Y una hibridación además que tenga carácter reproductivo que les permita a ellos tener a sus propios descendientes, que son los elementos que a la larga ellos aspiran controlar la tierra y la sociedad del futuro ya. Te estoy hablando del ya, de este momento. Están desde hace muchos años. O sea, añísimos se escribe sobre los extraterrestres, se escribe sobre lo que hacen. Y hay muchas películas que dan mensajes, pero no lo queremos ver. Pero ahí está, ahí está. Tú sabes qué es lo triste. Ahora que tú hablas de nuestras culturas indoamericanas, lo triste es que nos puede ocurrir con algunos grupos extraterrestres lo mismo que ocurrió con los nativos originarios de América cuando llegaron los europeos.
exacto. Los recibieron con los brazos abiertos, o aquellos que defendieron el terreno no supieron hacerlo, o lo que le ocurrió a muchísimos de ellos. A muchos de ellos les ocurrió que se contaminaron con enfermedades traídas por los europeos, españoles, portugueses, italianos, ingleses, holandeses, a nuestras tierras, como sarampión, etcétera, etcétera. Y entonces nuestros indígenas que no tenían en su sistema inmunológico defensa contra este tipo de agresión, cayeron como moscas. Ni siquiera bajo disparo o mordidos por perros o atropellados por caballos. No por enfermedades infectocontagiosas. Entonces puede ser que nosotros comencemos a vender oro por espejito y resulta ser que lo que están es desarrollando una gran colonización en nuestro territorio. Eso puede sonar duro, pero ya se ha discutido inclusive en un libro llamado La Primavera de 1962 aproximadamente, un libro orientado hacia el tema ecológico, donde se habla de esa situación, que fue lo que ocurrió en parte con la devastación causada por la colonización y la conquista y la colonización de los europeos en América. Entonces, si nosotros los humanos, integrados como unidad, no nos unimos porque tenemos con qué defendernos, porque hay otra característica por la cual la gente no se pasea, y es que la intervención no tiene carácter bélico. No hay carácter bélico, no son los cañones estos que tú ves en las películas, los tipos disparando. Eso no existe. No, no es que no tengan la tecnología para eso, sino que existen una serie de leyes en este sector de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que lo impiden, de acuerdos y de tratados entre distintas civilizaciones muy avanzadas desde el punto de vista tecnológico, que lo impiden. Ahora bien, María Eugenia, el hecho de que tengan una civilización tecnológicamente avanzada no quiere decir que ellos, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, también lo sean. Pues la gran mayoría de los que están interviniendo en este momento en la Tierra, en parte a través de negocios con algunos grupos políticos, ¿no? De algunas grandes corporaciones que están en la Tierra, que son nuestras, tienen un carácter agresivo, donde no va a utilizar armas, sino medios de comunicación, sugestión, injerencia en asuntos políticos, en asuntos religiosos, contactos con altas personalidades del clero, con altas personalidades de los gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces tú te podrás imaginar que estamos en un mundo en este momento donde hay una guerra, casi que tercera guerra mundial no declarada, donde hay un tipo que anda con un botón de una bomba atómica que nos está amenazando permanentemente. Y está otro señor por allá de Corea con el pelito corto que está lanzando coheticos y misiles
sobre el mar de Japón, ¿no? Sí. Entonces, estamos en un mundo que en este momento tú pudieras decir, oye, si hay una intervención a nivel de políticos, esa intervención pudiera estar ejerciendo su peor papel a través de estos señores que están en este momento comandando la guerra. Claro. Es una hipótesis de trabajo. Pues, mire, me encantaría seguir platicando con usted, doctor Ubencio, se lo agradezco mucho, pero el tiempo se nos acaba. Así es que el que pueda ir el martes a la Cámara de Diputados va a estar genial. Martes 12 y A las 4 p.m. 4 p.m. Sí. Va a estar increíble esto y pues le agradezco enormemente esta entrevista. Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto ya próximamente para hacer el homenaje de mi papá también. Seguro que sí. Cuenta con eso. Más gracias. Así es que compartan, todo el mundo se debe enterar de este evento, sobre todo los que vivimos aquí en México. Compartan, denle like y compren el libro está buenísimo. Compren el libro, Las Revelaciones. La revelación, ellos están aquí y el otro libro es La amenaza endógena del yo ecológico al yo universal. Un nuevo enfoque de la ecología moderna. Lo pueden conseguir al mejor precio en Amazon. En Amazon. Y bueno, qué envidia que el gobierno mexicano, a través de un diputado, haya abierto esa puerta. Nos encantaría estar y acompañarlos ahí. Felicitaciones a todos. Y gracias, María Eugenia, por esta oportunidad. Linda tarde y linda noche. Bendiciones a todos. Bye. Bye.